Perfecto, bueno, ahora sí, bueno, vamos a empezar con la mesa redonda. Yo simplemente hoy vamos a hablar entonces del estado actual del manejo de las pacientes con axila positiva. Para eso invitamos al doctor Federico Coló. El doctor Coló es conocido por todos ustedes, por todos nosotros, es especialista en mastología. Actualmente es el director médico del Instituto Alexander Fleming y director también del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Mastología y específicamente en lo que es axila es uno de los referentes en el país. También la doctora Cristina Noblía es especialista en mastología, es ex jefa de división del Departamento de Mastología del Instituto Rofo y actualmente dirige la unidad de mastología del Sanatorio Otamendi. Cristina también ha hecho mucha investigación y tiene muchas publicaciones respecto a lo que es tratamiento en axila. El doctor Enrique Díaz Cantón es médico especialista en oncología clínica, es miembro de ESMO y de ASCO, fue residente del MD Anderson Cancer Center en Houston, Estados Unidos, y actualmente es docente del Instituto Universitario CEMIC. El doctor Darío Sheckman es el especialista acreditado en imagenología mamaria, actualmente es el director del Centro Mamario Universitario Austral y jefe de imagenología mamaria del mismo hospital. Y el doctor Máximo Barros. Máximo es especialista en radioterapia y oncología clínica, BIT Oncología Radiante y Centro de Radioterapia del Hospital Universitario Austral y del Hospital San Miguel Arcángel. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. La dinámica de la mesa es preguntas y respuestas del coordinador hacia los panelistas. Si los participantes quieren hacer una pregunta, las opciones levantar la mano, como dice ahí, ustedes ya saben cómo es, se levanta la mano y le habilitamos la pregunta, o si no, también la pueden escribir en el chat y ahí Diana, la doctora Montoya, me va a asistir un poco a Ignacio, no sé si nos escuchás. Darío no tenía conectado el micrófono. Si lo podés, está con el micrófono silenciado. A ver si en esa lo podés parte. Así que bueno, habilitar. antes que nada, muchísimas gracias. Ahí A ver, un está. momentito. Darío, ahí estás con el micrófono abierto. No, ahora sí. ¿Se me escucha bien a mí? Sí, ahí sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo preguntas, respuestas, y como decíamos, si hay preguntas del panel, Diana, vos Vamos a ir agregándolas. fíjate, también más diciendo. Bueno, queríamos, si bien la mesa es de axila positiva, vamos a empezar con la paciente que clínicamente vienen a vernos con axila clínicamente negativa. Quisiera empezar preguntándoles al doctor Coló y a la doctora Noblía, si ustedes piden sistemáticamente de ecografía axilar en toda paciente que viene con una lesión de sospecha en la mama. O sea, ¿hay que pedirle ecografía axilar sistemáticamente a todas estas pacientes? ¿O depende de algunas circunstancias, de las características del tumor? Fede, Cristina, ¿quieren Bueno, empezar? bueno, yo empiezo, si nos vamos a regir por el Z011, acuérdense que el Z011 no utilizó ecografía axilar en las pacientes con axila clínicamente negativa. Nosotros, cuando viene una paciente con un tumor que la axila es clínicamente negativa, no pedimos de rutina la ecografía axilar, la pedimos cuando tenemos alguna sospecha o cuando la persona es muy obesa. Pero no la pedimos por varios motivos. Primero, porque la ecografía axilar nos ayudaría para ver si la paciente tiene más de 2 ganglios positivos para hacer el vaciamiento axilar, cosa que no es así. Y aparte, la ecografía axilar hay que saber quién es el que la hace. Nosotros tenemos la suerte, todos nosotros, de contar con imagenólogos realmente muy buenos, muy capacitados para patología mamaria, pero a veces nos llegan ecografías de médicos que no tienen mucha experiencia, nos ponen BDI4, BDI5, nosotros lo que hacemos siempre cuando viene una ecografía de afuera, que no es de una persona que nosotros le tengamos confianza, la volvemos a repetir, y muchas veces nos llevamos sorpresas
que la ecografía axilar sigue siendo una ecografía axilar normal y no tiene ganglios patológicos. Nosotros cuando escribimos el consenso de ganglio centinela, pusimos claramente que no era necesario ni obligatorio pedir ecografías axilares, y que si la pedíamos aparte de la ecografía mamaria. En general, cuando vamos a hacer el Z011, tratamos de no pedir ecografías axilares, salvo que la axila, vuelvo a decir, sea clínicamente sospechosa. Fede. Coincido con lo que dijo Cristina, coincido que no es de rutina el uso ecográfico de los ganglios axilares en el momento de un cáncer de mama inicial, estadio temprano. Ahora bien, Cristina mencionó la experiencia del ecografista en determinar si esa axila es positiva o no es positiva. Pero también tenemos que tener en cuenta la experiencia del que revisa a la paciente para poder determinar si clínicamente esa axila es o no es sospechosa. Ahora bien, cuando nosotros revisamos a las pacientes, hay un 30% de falsos negativos y un 30% de falsos positivos. Así que el riesgo lo seguimos teniendo aún en una axila clínicamente negativa. Creo que la ecografía es mandatoria solamente en todas las pacientes que van a hacer neoadyuvancia. En cáncer de mama temprano no tiene indicación, salvo tal vez en las pacientes obesas. Darío, ¿vos estás de acuerdo? A ver, creo que hoy en día lo que dice Fede, lo que dice Cristina, es lo que tal vez se está manejando y lo que se puede manejar teniendo el objetivo Z011, pero estoy seguro que la verdad de hoy no es la verdad de mañana. Estamos todos esperando los resultados del SAUM. El SAUM si nos va a dar que esas pacientes le van a dar una ecografía negativa, directamente no vamos a hacer vaciamiento axilar, perdón, ni biopsia gangliocentinela, y todo está apuntando que para un gran número de pacientes bajo esas características, o sea, estadios tempranos, como vos hablaste, esa axila negativa, también se está estudiando mucho en pacientes añosas, en todo este camino. Creo que lo que están postulando hoy en día es no saber. Prefiero no saber para poder hacerle tal vez un Z011. Yo creo que probablemente, no diría meses, pero si el año que viene, si hacemos esta misma mesa, haríamos ecografía axilar a todas las pacientes con estadios tempranos. Uno de los problemas que ha surgido en ese tiempo, ¿no? Donde se le volvió a dar trascendencia al informe ecográfico, fue que empezaron a aparecer informes con signos, diversos signos, que al principio nos ayudaban, pero también nos confundían mucho. Darío, hoy, realmente, ¿no? En los pacientes con axila clínicamente negativa, ¿cuáles son los signos que decís, no, a ver, acá está pasando algo? Porque esos pequeños engrosamientos corticales, yo le estoy diciendo en este momento, nosotros tenemos 134 personas escuchando, y muchas veces dicen, no, mira, en la ecografía están informando que la corteza está engrosada a 4 o 5 milímetros. ¿Qué signos ecográficos hoy, rápidamente decirlo, ¿no? Son para Sí, prestar atención y a ver, obviamente el engrosamiento cortical es uno de los signos más significativos, pero justamente es el que trae, que es el menos específico, o sea, no nos podemos basar solo en el engrosamiento cortical, y obviamente no es lo mismo el engrosamiento cortical en una paciente que no tiene nada en la mama, una mama normal, que una mama patológica. Los otros signos que más tal vez tomamos en cuenta, aparte del engrosamiento cortical, y creo que son más importantes, es el tema de la alteración del ganglio, o sea, el ganglio pierde su forma riñonada y pasa a ser una forma redondeada, sobre todo. La vascularización periférica, o sea, la vascularización de la corteza en forma anómala, y no vascularización a nivel del hilio. La desaparición del hilio o el hilio excéntrico. Tal vez básicamente esos son la suma de todos esos síntomas o signos son los que nos daría a nosotros la sospecha de ese ganglio. No tenemos en cuenta el tamaño, que muchos dicen. Obviamente si el tamaño se le agrega a todos estos cambios, son sospechosos, pero no, a veces tenemos ganglios con mucha transformación adiposa y que la cortical está aumentada, pero también está aumentado todo el ganglio, entonces es en proporción lo que uno tiene que mirar y no tiene mayor importancia. Perfecto, perfecto.
Enrique Díaz Cantón, Quique, para vos, oncólogo, hoy, ¿la información de la axila sigue siendo tan relevante como antes, como años atrás? Menos, Ignacio, porque antes tomábamos una actitud binaria: axila positiva iba a quimioterapia, axila negativa no iba a quimioterapia. Eso en los últimos años ha cambiado. Hay muchas cosas que han ayudado, por ejemplo, el hecho de saber que tenemos hormonoterapias más efectivas, pero fundamentalmente los resultados de los estudios hechos con plataformas moleculares. O sea, nosotros sabemos que un paciente, si uno se ve por las recomendaciones del NCCN, todo paciente que tiene ganglios positivos debe ir a quimioterapia. Yo estoy en franco desacuerdo con eso. Yo creo que un paciente con un N2 sí debe ir a quimioterapia, pero un paciente con un N1, nosotros ya tenemos 3 estudios, tenemos los resultados, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que se han hecho plataformas moleculares, fundamentalmente las que mejor estudiados tienen los ganglios positivos son el Oncotype, con un estudio de Katy Alban del SWOG, el MINDAX, que tenía 46 pacientes con ganglios positivos, y un estudio que se llama West Plan B, que es alemán. En estos estudios, no quiero ir muy a fondo, pero nos permite saber que hay determinado grupo de pacientes N1 que sin quimioterapia tienen un pronóstico que es igual a la utilización de hormonoterapia. O sea, vuelvo a decir, no es ya tan importante. Sí es importante la diferenciación de N1 versus N2, N3 o algo así. Versus N2, perdón. Eso sí. Perfecto, perfecto. De todas maneras, estos trabajos que vos estás citando son trabajos retrospectivos, Quique. Estamos citando un poco el responder, ¿no? Muy buen comentario, Nacho, muy buen comentario. Hay estudios prospectivos y retrospectivos, pero si los prospectivos son de bajo volumen, el único trabajo que está diseñado para responder esa pregunta es el responder, que cerró la prueba, son 9.000 pacientes, cerró el enrolamiento en el 2015 y estamos esperando que maduren los datos. Básicamente, muy rápido, el responder es 9.000 pacientes, los que tienen un score de recurrencia de Oncotype de más de 25 van a quimioterapia. Los que tienen menos de 25 se discute con el paciente, y el que acepta participar es randomizado a hormonoterapia o a quimioterapia. Hasta que no tengamos los datos del responder, esta pregunta no la vamos a poder responder, valga la redundancia, de manera fehaciente, pero hoy podemos decir que un paciente, podemos hablar de 2 tipos de axilas positivas, una de N1, un N1 luminal A con un score de recurrencia baja, o un N1 luminal B con un score de recurrencia moderado a alto. Eso es muy distinto, y ahí realmente nosotros tenemos que ir, nos podemos manejar, podemos evitarle, o con un MINDAC que da un riesgo clínico alto y riesgo genómico bajo, por ejemplo, podemos evitarle a los pacientes con relativa seguridad, pero la verdadera respuesta y la verdadera seguridad nos la va a dar los resultados del responder. En el mejor de los casos le podemos estar evitando a un paciente un 2%, que pierda un 2% de diferencia en sobrevida, no dándole quimioterapia. Pero dar quimioterapia tiene un costo también muy alto. Pero coincido con vos, Nacho, que la respuesta completa a esa pregunta la va a dar el responder, que esperemos que salga pronto. Perfecto, perfecto. Gracias, Enrique. Gracias. Doctor Barros, Maco, vos, radioterapeuta, la información de la axila, no solamente negativa o positiva, sino la magnitud del compromiso. Hoy como radioterapeuta, ¿cómo la tomás? Sé que es importante, pero explícanos un poquitito cómo lo miden ustedes, cómo lo ven, la óptica del radioterapeuta. Nosotros muchas veces tenemos poca información
digamos, hablando en general, no solamente de este hospital en particular, sobre el estado de la axila antes de que todo comience, ¿no? No siempre contamos con toda esa información. Pero creo que es algo que es muy trascendente, más cuando siempre estamos poniendo en discusión cuál es el rol de la radioterapia en las áreas ganglionares. Por lo tanto, más desde que incorporamos el Z11, ¿no? Donde la axila no estaba tratada, pero esa es una información muy importante que creo que la podemos incorporar como un elemento más para tomar la decisión sobre las áreas que queremos irradiar en forma adyuvante. Hablando fundamentalmente en una axila positiva, obviamente. Bien, gracias, Maco. La doctora Graciela Balbi tiene la mano levantada. No sé si, Graciela, quieres hacer una pregunta. Si es así, podés abrir tu micrófono y hacer la pregunta. No, si no, bueno, seguimos. Diana, vos, por favor, fíjate y mirando también las preguntas del chat. Sí, y cualquier cosa perfecto. me vas diciendo. Bueno, entonces, pasando esta pequeña introducción de la paciente con una axila clínicamente negativa, quisiera ya que vayamos entrando en axila positiva y como ustedes hablaron recién, nombraron el protocolo Z011. Hoy sabemos que cuando las pacientes cumplen los criterios, el Z11 es un estándar, ¿no?, de tratamiento en centros especializados. Pero la pregunta es al doctor Coló, después, y Cristina también quiero saber qué opinas vos. ¿Creen que esto ya es aplicable a todos los centros en Argentina? ¿Creen que en Argentina el grupo o el médico que no esté en este momento aplicando criterios Z11 está haciendo cosas incorrectas? ¿Quién habla? Nacho te está preguntando, Cris. Sí. A ver, primero, para hacer el Z011 tiene que ser un médico especializado, tiene que tener en el centro donde trabaje radioterapia y tiene que tener tratamiento adyuvante, porque son los... ¿Me está llamando Lili? ¿Perdón? No, hay alguien que... Ya. Seguí, Cris, seguí. A lo que voy yo es a lo siguiente. El Z011, para uno poder cumplirlo, tiene que tener uno experiencia en ganglio centinela, que hoy por hoy es el gold standard, ya lo sabemos, tiene que tener un buen centro de radioterapia, tiene que tener adyuvancia la paciente, o sea, tiene que ser un centro especializado. No cualquiera puede hacer el Z011. No creo que se esté llevando a cabo en todos los lugares. Hay gente que lo utiliza, otra gente que no lo utiliza. Yo confieso que recién a fin del año pasado empecé a usarlo en el sentido de pacientes con 2 ganglios positivos, que no tienen invasión extracapsular y que va a hacer radioterapia y va a hacer quimioterapia, y yo voy a seguir a esa paciente o el equipo nuestro, lo estamos empleando al Z011, es decir, cuando tenemos 1 o 2 ganglios positivos, no hacerle el vaciamiento axilar. Hay varias cosas del Z011 que algunos lo siguen, otros que no, como por ejemplo la congelación o no del ganglio centinela. Yo confieso que en las pacientes que tienen carcinomas lobularizares infiltrantes no los estoy congelando. Cuando estoy operando y encuentro un ganglio que me parece sospechoso, ese ganglio lo congelo, pero no en todos los lugares se está haciendo lo mismo. Sé que en el Austral, sé que en el Fleming lo están haciendo y sé que en el Rojo lo están haciendo. Nosotros hace ya más de 3 años que estamos aplicando el Z11 previo a la reunión de consenso que se hizo en la academia en el año 2018. Tiene varias aristas el Z11. Si uno analiza al resto del país, donde el patólogo tiene dificultades serias para poder estar presente en todas las congelaciones o estudios citológicos del ganglio, creo que es una muy buena oportunidad para ese grupo que sabe localizar el ganglio centinela poder hacer el estudio diferido. El estudio intraoperatorio, como dijo Cristina, se reservaría para algunas cosas muy puntuales, pero sabemos que corremos el riesgo de encontrar un ganglio
tener células aisladas o micrometástasis y a partir de ese informe hacer una linfadenectomía cuando en realidad no está indicado. Nosotros nos resulta mucho mejor poder estudiar el ganglio diferido y con el ganglio en la mano poder operar a la paciente o no. Muchos critican esta conducta porque dice tengo que someter nuevamente al paciente a una nueva cirugía. Es cierto, el paciente va 2 veces al quirófano, pero uno tiene que tomar algunos recaudos. De la misma manera que nosotros le decimos al paciente, si los márgenes están comprometidos, se tiene que operar nuevamente, y a nosotros no nos preocupa eso, de la misma manera el paciente sabe si tiene compromiso ganglionar, en algunas circunstancias iría nuevamente a una linfadenectomía más ampliada. Creo que los criterios son variados. En una reunión que me invitó el doctor McLean hace un par de años, me hizo la misma pregunta, y yo había llevado una encuesta entre las 11 unidades de mastología de la ciudad de Buenos Aires, qué era lo que estaban haciendo. En esa encuesta, el 50% hacían linfadenectomía axilar y otro 50% no lo hacía. Esa misma encuesta la repetí el año pasado. 100% dicen que no lo hacen. Es cierto lo que dice Cristina, una cosa es lo que dicen y otra es la realidad cotidiana. Sí, ahí yo quisiera hacer un pequeño comentario personal, o de nosotros, ¿no? Nosotros claramente en una paciente que va para Z11, axila clínicamente negativa, pero de ninguna manera se nos ocurre congelar el ganglio del quirófano. Si pasa el patólogo, le pido, no me mires el ganglio, no me interesa saber lo que es el ganglio, después en diferido decime, porque si en el momento de la cirugía me dice, no, vos sé que es positivo el ganglio, y a mí yo ya estoy bastante sugestionado a ver si le hago un vaciamiento o no, y si le hago un vaciamiento es muy factible que esté sobretratando a esa paciente, pero un gran porcentaje de esas pacientes van a tener un vaciamiento que no necesitan. Bueno, nada, yo no tengo que opinar, son ustedes. Perdón, Nacho, ¿te puedo dale. hacer una pregunta? En el caso que, yo siempre digo, hay axilas y axilas, vos que sos cirujano, Federico, que tiene muchísima experiencia, hay veces que uno empieza a buscar el ganglio, sale re fácil, toca con el dedo a ver si encuentra otro ganglio, son axilas que son sumamente fáciles de ver en ese momento de la cirugía. Y a veces nos pasa que abrimos una axila y vemos un ganglio que nos cuesta sacarlo, entonces ya cuando nos cuesta sacarlo decimos, uy, probablemente este ganglio sea metastásico, ¿sí? Te debe haber pasado. En esos casos que vos entrás a la axila y ves un ganglio que te parece remetastásico, macroscópicamente, y tenés otros ganglios que también te parecen metastásicos, ¿en esos casos tampoco lo congelás? Fede. No, yo insisto que no se debe congelar ese caso. Ese caso que uno tiene un ganglio que es remetastásico y otro ganglio que es remetastásico, es el 30% de los falsos negativos que hablamos al principio. Creo que si uno examina adecuadamente a la paciente, no nos vamos a encontrar con 2 o 3 ganglios remetastásicos. Ese es un error de cálculo, de inicialmente no haber evaluado esa axila con una ecografía, si yo tengo alguna duda. Bien. Perfecto, perfecto. Fede, tengo una consulta respecto a el original del protocolo Z011. ¿Hoy hay alguna modificación de ese protocolo inicial respecto del número de ganglios positivos, respecto a la extensión extracapsular? ¿Qué pasa con la paciente? ¿Va a ser sometida a mastectomía? Con respecto puntualmente al compromiso capsular, nosotros estamos haciendo ahora un trabajo para poder determinar el compromiso de la cápsula. Es hasta 2 milímetros y más de 2 milímetros y ver qué pasó con el resto de los ganglios. Todavía no tenemos ningún resultado de esto. Y creo que la otra pregunta es muy importante. Lo que uno no debe hacer jamás es extrapolar los datos del Z11 en la paciente con mastectomía. Esto está muy claro en la reunión de consenso. En la reunión de consenso se dijo que micrometástasis y célula tumorales aislada en la mastectomía, esas pacientes uno puede no hacerle la linfadenectomía axilar. La congelación es mandatoria en las pacientes que van a linfadenectomía, que van a una mastectomía. Recuerden que esas pacientes, la gran mayoría de ellas, no van a hacer radioterapia.
El Z11 es para cirugía conservadora que van a hacer radioterapia. No debemos sacar las conclusiones del Z11 y llevarlos a la mastectomía, solamente para células tumorales aisladas y micrometástasis, como lo dice el 2301. Cristina, vos sí te informa el ganglio centinela con extensión extracapsular. Un ganglio centinela positivo, uno solo, con extensión extracapsular. ¿Le vacías la axila o no? Bueno, te cuento. Esto me lo estás preguntando por el trabajo de Mónica Morrow, que estudiaron las pacientes con extensión extracapsular, que medían unas mayores de 2 milímetros, otras menores de 2 milímetros. Las que tenían menos de 2 milímetros tenían prácticamente ningún ganglio no centinela positivo, y las que tenían más de 2 milímetros tenían un porcentaje mayor de ganglios centinelas positivos, y también eran pacientes que recidivaban más. Entonces, este trabajo de Mónica Morrow dice que cuando la paciente tiene una invasión extracapsular menor de 2 milímetros, no es necesario hacer el vaciamiento axilar. Cuando tiene mayor de 2 milímetros, sí es necesario hacerla, porque todavía no dicen sí, háganlo, ¿sí? Pero dicen que en las pacientes que miden más de 2 milímetros, el porcentaje de recidivas, que fueron 3, fue mayor que menos de 2 milímetros. Ahora, hay otra cosa, no es solamente la invasión extracapsular, también está lo que se llama la invasión extranodal en la grasa axilar, que a su vez está dividido en dos. Aquellas pacientes que tienen embolias tumorales dentro de los ganglios en la grasa axilar, y aquellas que tienen metástasis en la grasa axilar, que es diferente a la invasión extracapsular. En esas pacientes, en el 82% de los casos, vamos a encontrar que tienen más de 3 ganglios axilares, más de 3 ganglios o 4 no centinelas positivos. En esos casos, a todas hay que vaciarlas. La duda es si en las pacientes con una extensión extracapsular mayor de 2 milímetros, vaciarlas o no. Este protocolo que presentó no es un protocolo, es un estudio no randomizado, retrospectivo, que tiene 5 años de follow-up, así que hoy por hoy, en las pacientes, para mi criterio, que tienen una invasión extracapsular mayor de 2 milímetros, me quedo más tranquila haciéndole el vaciamiento axilar. Menos de 2 milímetros tuve 2 pacientes a las cuales no les hice el vaciamiento axilar. No sé si está contestada o no la pregunta. Después se puede discutir si es necesario o no irradiar esas pacientes. Perfecto, perfecto. El Memorial de Nueva York hizo una actualización de esto hace un año y moneditas. Sí. La doctora Andrea Barros, que está en el trabajo, trabaja con el equipo, con la doctora Morrow, que es argentina, está radicada y trabaja en el servicio, pero ella fue la que hizo esa publicación. Doctor Díaz Cantón, Enrique, sí, dime. Aquí hay una pregunta, me parece interesante, específicamente la doctora Echeves nos pregunta cuál sería la diferencia entre la invasión extranodal de la grasa y la metástasis en la grasa axilar. La invasión extracapsular es el ganglio, se rompió la cápsula y está pegado al ganglio. Esa es la diferencia con los depósitos extranodales tumorales, que son el vaso que tiene una embolia tumoral y una metástasis en el tejido graso. Esas están alejadas del ganglio. Las invasiones extracapsuladas están prácticamente pegadas al ganglio. Eso a mí me costó entenderlo, pero es así. Bueno, lo hablé ayer con la doctora Castiglioni y el doctor Boris Elsner y me lo explicaron ellos. Bueno, Enrique Díaz Cantón, para vos esto que estamos hablando, la extensión extracapsular, ¿es un factor pronóstico independiente al momento de indicar tratamientos o no le das mucha trascendencia? Después la pregunta es para vos también, Máximo. Me tranquiliza más que nada, no tanto de lo sistémico, sino por la recaída local, la recidiva local. Lo que está bien claro es que cuando hay
infección extracapsular al mayor incidencia residual local, y se hace absolutamente obligatorio el uso de radioterapia, porque es la estrategia que más nos va a disminuir la recaída local. Por supuesto que hay algunos de estos estudios que por ahí no son tan modernos, no están hechos en la era de las plataformas moleculares, y quizás no esté tan claro si eso tiene que inclinar la balanza hacia el tratamiento sistémico o no. Pero lo que está sí más relacionado, lo que más claro está es que la infección extracapsular con respecto al tratamiento nos tiene que inclinar la balanza hacia ser más obsesivos con la indicación de radioterapia que con otra cosa. Máximo. Bueno, Enrique creo que me dio el pie, o ya me resolvió la cuestión porque coincidimos, ¿sí? Para mí es determinante la extensión extracapsular en la información que tengo de los ganglios para determinar la irradiación de la axila. Más aún todavía en un contexto por ahí de un Z11 donde de rutina no deberíamos irradiar. Entonces, ahí seguramente a partir de eso surjan las, entre comillas, las violaciones que se dieron en el protocolo de esos pequeños grupos de pacientes que se irradiaron o eventualmente que utilizaron tangenciales más extendidos. Pero para nosotros es determinante hoy por hoy todavía la extensión extracapsular para definir la irradiación. Ahora, yo voy a plantear una paciente. Yo operé una paciente, el ganglio centinela parecía sanito, después la patología me dijo que tenía un ganglio de 3 que le saqué, y este ganglio tenía extensión extracapsular de 3 milímetros, si querés, 3 milímetros. Entonces yo le hice un vaciamiento axilar. En el vaciamiento axilar me informan que le saqué 22 ganglios, todo lo demás sanos. Díganme, ¿le irradian ustedes a paciente la axila? ¿Cristina? No, yo no se le irradio, más habiendo hecho un buen vaciamiento. El tema es, ¿quién hace el vaciamiento? También esto es importante. Si yo tengo un vaciamiento que me vienen 6 ganglios y 2 positivos o 1 positivo, yo a esa paciente la voy a mandar a irradiar porque no confío en el vaciamiento. Pero si hacemos un buen vaciamiento axilar, 22 ganglios es un excelente vaciamiento axilar, yo a esa paciente no le irradio la axila. Federico. Lo que cuesta en estos casos es llevar también esto a la mastectomía. No es lo mismo tener un estudio diferido positivo en una mastectomía en una paciente que fue reconstruida y luego en el estudio diferido viene un ganglio o 2 ganglios positivos. Ahí tengo 2 opciones, o va a una linfadenectomía o va a radioterapia. Hay trabajos como el Amaros que apoya fervientemente la radioterapia en esas pacientes y tiene mucho menos tasa de linfedema la radioterapia que la linfadenectomía axilar. Creo que esos pacientes, nosotros con compromiso de la grasa extranodal, más allá del número de ganglios, van a radioterapia con linfadenectomía y luego radioterapia. En general, los radioterapeutas cuando irradian la axila y está mastectomizada, irradian también el lecho de la mastectomía, y esto va en detrimento del resultado cosmético de una reconstrucción mamaria. O sea que no importa si se le ha realizado un vaciamiento axilar, no importa, vos le indicás radioterapia Sí. de áreas ganglionares porque tiene esa extensión extracapsular. Sí, señor. Compromiso de la grasa, Ignacio, estamos hablando. Compromiso de la grasa. Ajá. Sí. No por ruptura, porque no quiero reemplazar una cosa con otra. No. Me refería a las pacientes que tienen compromiso de la grasa en un estudio diferido. Claro, ahí es donde yo quisiera ver si pudiésemos separar un poco las cosas, ¿no? Porque, a ver, hacer una paciente un vaciamiento y después irradiarle áreas ganglionares, eso aumenta muchísimo la morbilidad. Entonces, a ver si hoy, que estamos en estas etapas de descalamientos, esa paciente que tiene ruptura y un poquitito de extensión extracapsular, pero menor, 3 milímetros, como ya planteé, la irradiación de áreas ganglionares realmente va a dar un importante beneficio. Máximo, ¿vos qué opinás? No sé si tengo la respuesta o los datos para responderte concretamente, y te voy a dar mi opinión, ¿sí? que puede no estar de acuerdo todo el mundo, pero
La realidad es que si esa paciente que vos planteás es una mujer de 45 años, ¿sí? Tampoco sé hoy, digamos, si a un score genético me puede aportar algo más a tomar la decisión. Yo también empiezo a moldar un poco el tratamiento de la situación particular y probablemente no irradie la axila, que es la dificultad con la que tenemos en nuestro centro, donde esos vaciamientos son habituales, pero probablemente me vaya a investigar dónde estaba el tumor localizado inicialmente y ver si le aporta algo, por ejemplo, la irradiación de la cadena normal interna, o si debo tomar una fosa supraclavicular solamente. Es probable que la axila no se la vaya a irradiar a esa paciente, claramente no, porque el esfuerzo quirúrgico ya daría el control suficiente, ¿no? Pero trataría de optimizar. Creo que los pequeños beneficios que le podamos hacer a esa paciente son las que pueden ir aportando algo más a la cura definitiva de esa, en este caso. Perfecto, perfecto. ¿Puedo aportar algo más? Cristina. Sí, aparte, en ese trabajo que hablamos de la doctora Barros, dice claramente que las pacientes con extensión extracapsular, al 39% se les había hecho radioterapia y al otro no. Y a las que no se les hizo radioterapia evolucionaron exactamente igual que se los hizo. Pero al margen de esto, yo creo que es fundamental acá el cirujano. Conociendo cómo operás vos y cómo operan en el austral, estoy segura que habiéndole hecho un vaciamiento de 22 ganglios, yo a esa paciente, si le irradio la axila, creo que es peor lo que le va a producir esa irradiación que el beneficio de la axila, del beneficio para la paciente. ¿Ustedes le irradiaron? ¿Cómo, perdón? ¿Ustedes la irradiaron o no? No. Yo opino como vos, Cristina, es una paciente, y ahí a veces con Maco en nuestro comité discutimos largamente, y no, nosotros si hemos hecho un vaciamiento axilar y estamos cómodos, conformes, y creemos que no quedó enfermedad remanente en la axila, pedimos que no irradien la axila. Pero bueno, eso somos nosotros. Nacho, ¿te puedo hacer un comentario más? Que, digamos, vos lo decía el doctor Coló, ahí esa paciente en el contexto de una mastectomía es donde más se torna difícil tomar la decisión, ¿no? de la zona que queremos irradiar, porque justamente a nosotros nos implicaría también irradiar el hecho de la mastectomía. Tal vez es cierto que en un contexto de una cirugía conservadora es poco probable que le portemos algo a esa paciente, pero igual se va a irradiar, ¿no? En cambio, en una mastectomía ya la morbilidad puede ser mayor. Claro. Maco, ya que estás hablando, ahí pregunta el doctor Puiglón desde Bariloche, ¿cómo es la radioterapia de una paciente que se le está aplicando el protocolo Z11? Se le conservó la mama, tiene un solo ganglio positivo, sin invasión extracapsular. ¿Cómo irradiás vos esa paciente? ¿Cómo irradiás la mama? Habitualmente esa paciente le irradiamos con tangenciales en forma habitual, digamos, no difiere de otras irradiaciones de la mama. La cuestión es que si tiene ese ganglio positivo, tal vez extendemos un poco la altura del tangencial, tratando que esté más cerca de la cabeza humeral, que es un punto que, digamos, en irradiación habitual tiene que haber un espacio de por lo menos 2 centímetros, y de acuerdo al Z11, bueno, está descrito que muchos lo utilizaron y extendemos los tangenciales hacia arriba nada más, en el mismo campo. Marco, discúlpame, ¿y cuántos Grays le llega al nivel 1 y al nivel 2 de esa manera? Bueno, la anatomía varía, ¿no? Pero hay trabajos que hablan que la dosis total alcanza en un 66%, que no logra toda la axila una adecuada dosis o una adecuada dosimetría en ese punto. Perfecto. Bueno, esto era el marco de esa paciente que viene a vernos y nosotros no le palpamos ganglios sospechosos, o sea, pacientes con axila clínicamente negativa. Vamos a dar un pasito más adelante y vamos a ver qué pasa con aquellas pacientes que vienen a vernos si le palpamos un ganglio sospechoso. Primero, ¿qué piensan? ¿Cómo piensan ustedes en la secuencia diagnóstica? Después vamos a pedir a Darío cómo lo hace. Federico, Cristina, esa paciente que viene con un ganglio palpable, ¿cómo la manejan? Adelante, Cristina. Bueno, cuando viene una paciente con un ganglio palpable, nosotros, como todos, hacemos siempre una punción histológica, no solamente del ganglio, sino del tumor de la mama, ¿sí?
Y en la actualidad lo que estamos haciendo es, si esa paciente va a ir a neoadyuvancia, marcamos el ganglio. El ganglio no lo marcamos con clip, lo marcamos con carbón. Y el tumor sí lo marcamos con clip. Cuando yo estaba en el ROFO, se había empezado un protocolo en el cual empezamos a marcarlos con clip, pero los clips son muy caros, entonces ahora los están marcando con carbón, y yo fuera del ROFO también los estoy marcando con carbón. Si esa paciente va a... Bueno, vos que me preguntaste, ¿qué hago cuando viene una paciente? Sí, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Ahí hasta Fede. después Coincido con Cristina, creo que ningún paciente bajo ningún concepto puede entrar a quirófano hoy si no tiene una punción del nódulo mamario. Todavía hay muchos médicos que hacen biopsia por congelación, y esto hay que reforzarlo, y creo que es inadmisible hoy en día llevar un paciente sin punción. Segundo, cuando es un ganglio sospechoso, nosotros siempre los punzamos. Es exactamente lo mismo punción con aguja fina que punción con aguja gruesa. Lo que queremos saber si es positivo o si es negativo. Si lo hacemos con aguja gruesa, podemos en ese caso hacer inmunohistoquímica del ganglio. Es útil en aquellos pacientes que fueron HER2 negativo en el nódulo, porque hay un porcentaje de pacientes que son positivos el HER2 en el ganglio axilar. Creo que esto uno puede determinar rápidamente cuáles son. Segundo o tercero, nosotros empezamos a marcar con carbón por una necesidad, por el costo inicial, habrá como 6 o 7 años de los clips. El doctor Miller en ese momento dijo, saquemos el clip y pongamos carbón. 2 o 3 recomendaciones para el carbón, más que nada para que la doctora Woss y la doctora Fram no se enojen. Cuando uno retira la aguja luego de la punción y está llegando a la periferia del ganglio, ahí tiene que dejar el carbón, es el momento de dejar el carbón, porque ese carbón durante toda la quimioterapia, lleve el tiempo que le insume a la paciente, 3, 6 meses, no se va a mover de ahí. Cuando vamos a buscar el ganglio para tener una tasa de falsos negativos adecuada, tenemos que el primer ganglio que ir a remover más allá, que tenga azul o tecnesio, lo que fuere, es el ganglio marcado con carbón. Así que es fundamental identificar ese ganglio a posteriori. Perfecto. Darío, ¿querés contarnos vos un poquito cómo es tu sistemática? Bueno, no, la sistemática nuestra es un poco la que vamos organizando en el hospital, que un poco como explicaron Cristina y Fede, nosotros como imaginólogos nos adaptamos a lo que nos van pidiendo los mastólogos, pero en este momento, de acuerdo a lo que nosotros charlamos en los Ateneos y en el hospital, estamos marcando con clip, no con carbón, los ganglios. Tratamos de colocar el clip en el hilio del ganglio, que es un poco lo que está descrito en los últimos trabajos, para que quede señalizado en la zona, y después el mastólogo lo puede ir a buscar en la cirugía, tanto se puede hacer una marca de ese ganglio con carbón en ese punto para sacarlo, o lo ven con radioscopía, ¿no? O sea, con el arcón C. Nosotros hacemos la ecografía, punzamos con aguja gruesa. Fede generalmente, te diré que el 99% preferimos hacer aguja gruesa y le hacen inmunohistoquímica en el hospital, pero si tienen una buena citología podrían hacer aguja fina. No vemos muchos más inconvenientes entre la aguja gruesa y la aguja fina en la mama, en la axila, y sobre todo que estamos hablando de ganglios, por lo que ustedes hablan en este caso, clínicamente positivos, entonces todavía son ganglios generalmente más grandes. Así que más allá de eso, no tenemos mayores inconvenientes. Y Darío, hoy seguramente vos estás recibiendo muchas solicitudes de punciones, marcaciones, de punciones, biopsias de ganglios, pero seguramente no muchas de ellas te están pidiendo colocar clip. Nosotros en este momento, todo paciente que te vamos a pedir que nos punce la axila, también te va con una orden de dejarle un clip al ganglio, una marcación. La pregunta también es a los mastólogos, ¿no creen que en este momento habría que siempre que uno pide una punción en un ganglio, pedir que también nos lo marquen? A ver, sería lo ideal, ¿no es cierto? Sería lo ideal, porque si esa paciente le vamos a hacer neoadyuvancia, o mismo si no le vamos a hacer neoadyuvancia, porque puede pasar que una paciente
tenga un ganglio que vos le haces una punción, no lo marcás y después operás a esa paciente y dejás el ganglio colocado y estás en un problema. Así que yo creo que sí, que todos los ganglios que uno tiene que punzar, los tiene que marcar. Porque te puede pasar que lo dejes colocado al ganglio. Entonces creo que sí, que hay que marcarlos a todos. ¿Agregás algo, Fede? Sí, a Darío un comentario. Nosotros usamos mucho tiempo el clip. El clip tiene una desventaja. Tenés que punzar nuevamente la paciente cuando tenés localizado el clip para operarla. La paciente lleva 2 punciones. En cambio, si vos le ponés carbón de entrada, esa paciente no la tenés que marcar nunca más porque el carbón no se va a mover del ganglio. Esa es la virtud que tiene el carbón. Pero... Es una realidad, Fede, lo que decís. La cuestión es que al momento todos los trabajos hechos son afuera y no utilizan carbón. Y están descritos, cada vez como se está usando más. Nosotros, hoy por hoy, yo creo que la diferencia económica entre carbón y clip es casi la misma en nuestro país, porque el clip, utilizamos un clip nacional y no hay una diferencia en el costo. O si la diferencia es ínfima, la diferencia de lo que cuesta el clip a lo que cuesta la ampolla de carbón. Y nosotros empezamos con carbón, pero después cuando nos juntamos tratando de seguir un poco la literatura internacional, nos mudamos al clip y los que tienen que decir un poco qué es lo que más les sirven, porque ellos utilizan la técnica del arcón C que está en el quirófano, son los mastólogos, ¿no? Nacho y Diana. Nosotros, el tema del carbón, estaría bueno que entre todos los que usamos carbón en un momento que se usa, se pueda publicar y mostrar que realmente después perdura, se ve y no hay ningún inconveniente, porque puede pasar 6 meses, 8 meses o más hasta que se haga la cirugía, ¿no? Pero como no hay nada escrito sobre carbón, sí, es una cuestión Darío, el problema tal vez que tenga el carbón y que los americanos no lo quieren usar es que es muy barato. Entonces, para ellos, usar algo que es barato es despreciable. Nosotros estamos en Latinoamérica, en Argentina, casi en default. Creo que el carbón, más allá de los costos, es mucho más sencillo, lleva una sola punción, no sé, a nosotros resulta cómodo. Fede, pero yo te aclaro que el carbón, por más que acá se utiliza mucho y se utiliza mucho en lo que sería Capital y Gran Buenos Aires, en las zonas del interior no está tan divulgado, y en Latinoamérica tampoco. De hecho, hay gente que se formó acá y se va afuera y se va trayendo carbón y yendo para las cirugías. Pero no es algo que está tan divulgado. Se usa mucho en Suecia, en Italia también se utiliza, pero no está tan divulgado. Y la realidad es verdad, para el americano, pero no te preocupes, porque el carbón en Estados Unidos sería caro también. No creo que lo pongan tan barato como acá. Pero es una realidad, no usan carbón ni siquiera para la marcación prequirúrgica, usan siempre arpón, entonces, y azul. Entonces, pero bueno, en la realidad, y nosotros, esto es un va y viene, es una cuestión que vamos charlando con los mastólogos y en este momento estamos poniendo clip y están teniendo buenos resultados, pero no veo la diferencia, o sea, realmente no veo, sinceramente, por ahora la diferencia. No. Y como digo siempre, lo mismo pasa en las marcaciones prequirúrgicas, es el mastólogo el que nos tiene que decir cuál es la posición más cómoda, porque a nosotros nos da básicamente lo mismo poner carbón que poner clip. Diana, ¿vos querés contar un poquitito eso que estaba diciendo Darío respecto del clip y el arco en C? Sí. Lo podría decir yo, pero prefiero que le diga a otra persona. Vale. No, está bien. Después acá hay algunos comentarios y algunas preguntas. A nosotros, por lo menos técnicamente, nos ayuda el arco en C. Si bien lo que nos pasa a veces con la marcación de carbón es que puede mezclarse con el azul del centinela. Y lo que nos aporta mucho el clip en el ganglio es que cuando tenemos dificultad para identificarlo, ya sea por los métodos o el azul del tecnesio que no hayan migrado correctamente, ponemos el arco en C y rápidamente sabemos dónde está el ganglio y podemos ir poniendo reparos, identificándolo más rápidamente. A nosotros nos es muy útil y muy práctico en el quirófano, tanto para las lesiones como para el ganglio centinela que tengan el clip. O sea, para remarcar un poquito lo que decía Diana,
es que esa paciente que hizo neoadyuvancia con un clip en la axila, nosotros luego de la neoadyuvancia no le vamos a pedir a Darío que nos marque con carbón el ganglio con clip, sino que directamente en quirófano con arco en C lo encontramos facilísimo, sin necesidad de otra punción, una punción en la axila. Perdón, Cris, te interrumpí, ibas a decir algo. Sí, Cris. Una pregunta. Dice que el trabajo, el TAT famoso, que es el Axillary Target, la marcación del ganglio, con el clip, cuando sacaron el trabajo decían que en el 25 a 30% de las pacientes el ganglio centinela no estaba marcado con el clip, el ganglio centinela era otro. Entonces les quería preguntar como experiencia de ustedes, si el clip metálico estaba siempre en el ganglio centinela o estaba en otro ganglio. Fede, ¿querés empezar vos? En neoadyuvancia, no necesariamente el ganglio centinela va a ser el ganglio que tiene carbón. Si ese ganglio era metastásico, va a tener cambios producto de la quimioterapia, producto de todas las modificaciones linfáticas, va a ir a otro ganglio y tengo que sacarlo porque estoy seguro que ese fue positivo. Pero no necesariamente va a tener azul, y en general no tiene ni azul, porque el azul no lo puedo ver porque está confundido con el negro del carbón, y generalmente tampoco tiene tecnesio, pero no me lo tengo que olvidar. Pero lo que quiero saber es qué porcentaje de ganglios marcados no son ganglios centinela. ¿Tienen el número ustedes? No. ¿O no? No. ¿Y vos, Diana? Tampoco. No, nosotros tampoco. No obstante, Cris, es cierto, en la última presentación de la doctora Morrow, ellos bajan un poco la ansiedad con respecto a marcar el ganglio y de por sí no lo hacen. Buscan 3 ganglios centinelas post-neo y con eso se quedan tranquilos. A nosotros particularmente nos parece que si es un método que nos ayuda y que nos aporta, no vamos a dejar de hacerlo. Me parece que es un agregado más que mejora la técnica. Pero sí, ellos claramente no lo hacen. Y si lo tienen marcado, simplemente buscan otro ganglio más y con ese resultado se quedan tranquilos. Está bien, perfecto. Igual, Cris, en los trabajos internacionales, en todos los últimos salió que un 30% aproximadamente de los ganglios centinelas no son marcados, y más como dijo Fede, el post-neo, en donde cuando uno va a marcar hay varios ganglios para marcar, generalmente hay más de uno que se puede ver, y a veces también se ve que esos ganglios que uno marca son los que no dejan después entrar cuando van reduciéndose a los marcadores, ¿no? al azul o al tecnesio, ganglio centinela. Eso está descrito y se habla que tranquilamente un 30% está. Lo que sí, casi todos los otros trabajos que hablan, creo, de neoadjuvancia, hablan que es fundamental sacar el ganglio marcado. Buscarlo, el ganglio previamente, y si no es dentro de los centinelas, sacarlo. Y creo que con dejar el clip y usar el arco en C, eso puede ser. Claro. Puede ser importante. Ahí lo que me ponen también, perdona, es el tema de que se puede usar la ampolla de carbón para más de un ganglio. Sí. Nosotros por protocolo de Joint Commission no podemos abrir una ampolla y volver a usar. Tenemos que abrir y si sobra algo hay que tirar. No podemos usar una misma ampolla en más de un paciente. Gracias, Darío. Sí, dale, Diana. Sí. Noemí nos dice que en la biopsia por congelación no siempre se encuentra el clip, entonces, bueno, eso es una dificultad. Nos preguntan si tenemos experiencia, o alguien de la mesa, si tiene experiencia en la colocación de semillas radiactivas en el ganglio o semillas magnéticas, en el ganglio axilar positivo que va a entrar en neoadjuvancia. No sé si Fede o Cris o alguno. No, yo no. No, nosotros tampoco, porque era un problema con la gente de medicina nuclear, así que nunca lo hicimos. Pero sé que la gente de Rosario presentó un trabajo, que creo que está en la revista argentina de mastología, ese trabajo. Con el Sí, perdón. La semilla radioactiva es, bueno, o ponerle, bueno, que se va perdiendo con el tiempo, esa está descrita, y la del... Y que me habías preguntado, la de ponerle... Sí, no, pero después lo otro no tiene radiación, que es la de ponerle a un imán, o qué es lo que habías puesto, que es, claro, es como un imán. Magnética.
Sentimar. La parte magnética. Sí, eso está muy poco descrito a nivel internacional de lo que se hizo. Hay un trabajo que yo también lo leí, acá no hay, y si el carbón o ¿cómo se llama? O el marcador que ponemos, el clip, es caro, ni les cuento lo que serían los equipamientos para esas otras dos cosas. Estamos años luz. Bueno, gracias. Enrique, te viene a ver una paciente con una paciente de 45 años que tiene un tumor de 3,5 centímetros, se le hizo una punción histológica y es una lesión HER2 positiva. No la vimos ninguno de nosotros los mastólogos, pues ya te la daríamos en paquetitos, pero viene de otro lado y no tiene información axilar. ¿Vos te interesa la información axilar pre-neoadjuvancia? ¿Le pedirías una ecografía? ¿O con lo que tenés y tu examen físico crees que es suficiente? Yo creo, Nacho, que si es un tumor mayor, si es un T2 o más, y si es HER2 positivo, realmente yo le voy a hacer neoadjuvancia de todas maneras. Entonces, realmente, no sé si me interesa tanto desde el punto de vista oncológico. Desde el punto de vista de la tasa de conservación axilar, es probable que sea algo interesante saber si por ahí a ese paciente yo le puedo evitar la disección axilar. Te quiero decir de una manera, le voy a hacer neoadjuvancia, porque es HER2 positivo, pero si yo sé el estatus axilar, ver si es una paciente que puede ser incluible en el Z11 o en el Z1071, creo que dije bien, el 1071 el de Bowie, Sí. pero eso ya sería para clínicamente positivos. Realmente yo creo que podemos hacer una descalación en el tratamiento quirúrgico de la axila de esa persona. Por lo tanto, sí me interesa el estatus axilar, pero más que nada por el tema de no ser sobreinvasivo en cuanto a lo que es la cirugía de la axila. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a ir avanzando por eso, y justamente la pregunta era esa, ¿no es cierto? Con una paciente que, como las que hablábamos de antemano, ¿no? Tiene una axila positiva de antemano, perdón, le hicimos una biopsia, nos lo confirman, le hemos puesto un clip metálico, y es una paciente que va a ir a neoadjuvancia, hemos decidido que vamos a hacer neoadjuvancia. Luego de la neoadjuvancia, si creemos que ha tenido respuesta en la axila, ¿estamos en condiciones, se puede hacer un descalamiento a nivel axilar? Cristina, ¿qué opinas? Sí, hoy por hoy, yo lo que no entendí bien si esta paciente era axila clínicamente negativa de inicio o positiva. Bueno, No, sea lo que sea. vos es la paciente que nos vino a ver y vos le palpás un ganglio de un centímetro y medio, redondito, durito, lo punzaste, es un carcinoma, le pusiste un carbono o un clip al ganglio, hizo la neoadjuvancia y lo dejaste de palpar. Bueno, esa paciente obviamente que voy a tratar de no hacerle un vaciamiento axilar. Vamos a usar, como bien sabemos, el doble método, o sea, tanto azul como radioisótopos, para aumentar el porcentaje de identificación del ganglio y para disminuir los falsos negativos. Y lo que dicen todos los papers, que hay que sacar 3 ganglios. Si esos 3 ganglios no tienen ni células tumorales aisladas, ni micrometástasis, ni macrometástasis, no le hacemos el vaciamiento axilar. Si tienen enfermedad metastásica, así sea células tumorales aisladas, ojo que estamos hablando de neoadjuvancia, a esas pacientes sí se les va a hacer el vaciamiento axilar. Y si tengo el ganglio marcado, lo que hay que hacer es sacar el ganglio marcado y 2 ganglios más, ¿sí? No, sin necesidad de hacer un vaciamiento axilar. Eso es lo que se estila hoy por hoy, después de los resultados del Centina, del GANEA y de todos los protocolos de ganglio centinela y neoadjuvancia. Si esa paciente fue axila negativa de inicio y yo le hice neoadjuvancia, la voy a tratar igual que el Z011. Voy a hacerle ganglio centinela. Si el ganglio centinela es positivo 1 y 2, perfectamente puedo no hacerle el vaciamiento axilar. Federico. No sé si está contestada tu pregunta.
No me quedó claro lo último que dijo Cristina. Hiciste una neoadyuvancia y te viene un ganglio positivo en una axila que inicialmente fue negativa. ¿Extrapolar los datos del Z11 a la neoadyuvancia? No. Al revés, no, al revés. No. Le voy a hacer ganglio centinela, discúlpame. Actúo como el ganglio centinela. Si el ganglio centinela es negativo, no le hago el vaciamiento axilar. Si yo saco un ganglio centinela, le voy a hacer vaciamiento axilar, obviamente. Ok, ahora entendí mejor. Nosotros hacemos solamente ganglio centinela en aquellas pacientes que inicialmente son N1. Aquellas pacientes N2, más allá de la respuesta que tenga clínica, imagenológica, post-neoadyuvancia, le hacemos siempre linfadenectomía axilar. Y es importante lo que comentó Cristina, que los pacientes, para tener una buena tasa de identificación, tienen que usar el método combinado con radioisótopos y con tecnesio, sacar 3 ganglios, hacer inmunohistoquímica del ganglio, porque si hay células tumorales aisladas, esa paciente tendría que ir todavía hoy, no lo sabemos, a una linfadenectomía axilar y localizar 3 ganglios. Muchos cuestionan que si yo encuentro 2 ganglios nada más y sigo buscando, ¿qué es lo que uno debe hacer? Si uno es estricto a esas pacientes que encontré 2 ganglios, tengo que ir a hacer una linfadenectomía axilar porque no tengo el suficiente respaldo para no hacerlo. La otra pregunta que uno tiene es en aquellas pacientes que tenían inicialmente axila negativa, si yo necesito sí o sí usar la técnica combinada. Yo creo que no, si inicialmente fue axila negativa, hizo neoadyuvancia por ser un HER2 o un triple negativo, en esos casos yo podría tal vez obviar el tecnesio y hacerlo solamente con ganglio, con azul, que seguramente voy a localizar 3 ganglios sin ningún problema. Ahí quisiera, Fede, afinar un poco lo que están diciendo ustedes, que permítanme primero decirles que estoy muy de acuerdo, nosotros trabajamos y opinamos igual que ustedes, ¿no? Pero en nuestros inicios, en estos cambios de conducta, ¿no? Decís, bueno, a ver, luego de la neoadyuvancia hemos negativizado la axila, no hace falta vaciarla, ¿no? Son cambios muy de mentalidad muy importantes, ¿no? Entonces decíamos, bueno, la paciente que venga a vernos y tiene 1 o 2 ganglios positivos, bueno, esas las vamos a incluir, pero si tiene axila con muchos ganglios positivos, sigue siendo N1. Muchos ganglios positivos, y nos daba miedito por ahí después, si negativizaba la axila, conservar esa axila. Pero entonces, hoy claramente es así, N1 que negativizó la axila, no la vaciamos. No importa que el ecografista nos haya dicho que ve múltiples ganglios redonditos y negros, sospechosos, digamos, ¿no es cierto? No importa el número de ganglios, siempre que nos tenga ganglios adheridos, básicamente. Es así como decís vos. Creo que hay que hacer una aclaración. Estos pacientes, para tratar de desescalar el tratamiento, en aquellas que tienen N1 y luego negativizaron los ganglios, los 3 ganglios, como recién dijo Cristina, etcétera, son todos negativos, esa paciente, hasta no tener resultado del B51, nosotros irradiamos esa axila. Cuando tengamos el resultado del B51, que es un trabajo prospectivo randomizado con 2 ramas, uno con linfadenectomía y otro con radioterapia, seguimos haciendo la radioterapia de la axila en ese subgrupo de pacientes. Perfecto. Enrique, ¿cómo impactarían ahí las preguntas? Pero las preguntas van para este lado, ahora después lo vamos a ir respondiendo. Enrique, ¿cómo impacta en la toma de decisión tuya personal? O sea, Enrique Díaz Cantón, ¿cómo se maneja con una paciente post-neoadyuvancia, según la información que recibís post-neoadyuvancia en la mama y en la axila? Bueno, ahí tiene mucho que ver de qué subtipo molecular estamos hablando. En los luminales no tiene mucho que ver si hay remisión patológica completa o no. Sabemos que en los luminales A la remisión patológica completa es muy baja, y en los luminales B es un poquitito más alta. En los luminales A es menor del 5%, los luminales B andan en el orden del 10, 15%, pero ahí donde no me va a impactar en la decisión posterior, que eso sí, que ese es el punto central, si un luminal hace o no remisión patológica completa. En los 2 subgrupos en donde eso ha cambiado muchísimo últimamente, y ya lo adelantó Federico, es en los HER2 positivos y en los triple negativos. ¿Qué es lo que pasa?
En estos dos subgrupos tenemos dos estrategias muy importantes, que es lo que es el tratamiento post-neoadyuvancia cuando no se alcanza la remisión patológica completa. Como sabemos, con el uso de trastuzumab y pertuzumab más quimioterapia, las tasas de remisión patológica completa van entre el 55 hasta el 80 en los dos enriquecidos, con el uso de doble anticuerpo monoclonal y quimioterapia, pero hay un subgrupo de pacientes que pueden tener enfermedad residual post-neoadyuvancia. Se ha publicado ya hace unos años el estudio Catherine, en donde demuestra que seguir con trastuzumab versus el TDM1, cuando uno le da TDM1, baja la posibilidad de sobrevida libre de recaída, incrementa, perdón, la posibilidad de sobrevida libre de recaída, casi tiene un hazard ratio de 0.51, o sea que baja el riesgo de la posibilidad de eventos casi a la mitad, con lo cual es muy significativo y es muy importante en este momento el valor de la neoadyuvancia, no solamente para ver la subrogancia de la remisión patológica completa con la sobrevida, para hacer cirugías más conservadoras, etcétera, sino que nos impacta en el tratamiento post-neoadyuvancia si hay enfermedad residual. El otro subgrupo en donde pasa lo mismo es en los triples negativos, que es exactamente lo mismo que pasa. Las tasas de remisión patológica completa son un poquito más bajas, andan en el orden del 50-55% con las mejores quimioterapias, ¿no es cierto? Y cuando tienen enfermedad residual, se utiliza en base a un estudio japonés de casi 1000 pacientes, en la capecitabina, cuando hay enfermedad residual, sobre todo en el subgrupo de los pacientes que son triple negativos. Este estudio, que es el CREATE-X, no incluyó solamente triple negativos, pero la mayoría de los pacientes, exclusivamente el grupo en donde se vio la diferencia en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, fue en el subgrupo de los triple negativos. Por eso es que la identificación de enfermedad residual post-neoadyuvancia a nosotros nos aumenta la posibilidad de curar estos pacientes. Perfecto, perfecto, bien claro. Y ahora la pregunta es para vos, Máximo, tomando el doctor Mario Gianella, que es de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, está haciéndote la pregunta que yo te iba a hacer, que es, ¿qué pasa si después de la neoadyuvancia vos tenías axila positiva, hizo neoadyuvancia y negativizó la axila? Esa respuesta hoy, ¿vas a modificar algo tu indicación de radioterapia luego de la cirugía, tanto en el contexto de cirugía conservadora como en postmastectomía? Hoy, al día de hoy, diría que no, si tengo que responder rápido, y todavía seguimos determinando la conducta respecto a cómo era la presentación de la axila, ¿no? Hay dos trabajos que están queriendo responder esa pregunta, pero no tengo todavía los datos para poder tener una evidencia fuerte que me permitan hoy excluir la radioterapia de la axila, más allá de haber negativizado la axila. Hay algunos grupos, es un tema que lo venimos conversando hace mucho tiempo, en los congresos de mastología ha habido más de una presentación en los últimos años al respecto, y algunas instituciones están empezando en aquella paciente que negativiza, ¿no?, excluir las áreas ganglionares también. Lo que ocurre es, por ejemplo, que en el contexto de una mastectomía, siempre uno irradia la mastectomía y las áreas ganglionares, no puede irradiar una u otra, en un T3, en el 0, sí, pero generalmente va acompañada de los dos campos. Entonces, hoy diría que no, todavía basamos nuestra indicación en la presentación de ese paciente. O sea que los oncólogos, los cirujanos, los radiólogos, estamos todos ayornándonos y haciendo un desescalamiento, y ustedes muy cómodos, plantados en no querer descalonar nada todavía, ¿no? Porque creo que no tenemos evidencia que me sostenga hoy que puedo, bajar el nivel de tratamiento que le estoy brindando. Si descalamos la cirugía, va a quedar la radioterapia. Digamos, es mi opinión, probablemente esto puede ir cambiando, ¿no? Esto es muy dinámico y se van presentando los datos y tal vez uno dice, bueno, lo venía haciendo mucho tiempo. Diría, y en mi caso particular, somos conservadores en adquirir esos cambios, pero creo que también la actualidad nos implica que tenemos que tener datos muy precisos y seguros para poder cambiar una conducta. Perfecto. El doctor Miguel Olier
El doctor Miguel Lorier es médico cirujano, mastólogo de Santo Domingo, República Dominicana. Hola Miguel, querías hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Más bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Más bien un comentario de algo que no me quedó muy claro. En el caso del paciente de axila negativa que recibe neoadyuvancia, cuando se va a hacer centinela luego de la neoadyuvancia, yo entendía obviamente que el método a utilizar es el método doble, que incluye el azul más el tecnesio, porque lo que le quita la efectividad como método al centinela cuando se usa primariamente sin quimio es haber recibido quimioterapia. O sea que yo entiendo que el método debe ser doble, aunque la axila sea clínicamente negativa antes de la neoadyuvancia. Eso por un lado. Además, estamos suponiendo que esa axila es negativa. Pero no sabemos si la axila tiene enfermedad temprana, ¿no? Y entonces el centinela post-neoadyuvancia, pues obviamente debiera cumplir con el método doble, o sea, sacar más de 2 ganglios, obviamente, y hacerlo combinado el azul con el tecnesio. No sé qué le parece a usted. Cristina. A ver, vamos, yo quiero aclarar algo porque creo que no quedó muy claro. El tema de hacer neoadyuvancia en una paciente que tiene la axila clínicamente negativa. Yo le puedo hacer neoadyuvancia a una paciente que le hago una punción, es un triple negativo, la paciente tiene axila negativa y le voy a hacer neoadyuvancia porque es un triple negativo. O es una paciente ER2 con un tumor mayor de 2 centímetros con axila clínicamente negativa. Cuando yo le voy a hacer el ganglio centinela, le hago el ganglio centinela con 1 o 2 métodos, pero si el ganglio es negativo, obviamente no le voy a hacer la axila. Y si el ganglio es positivo, yo puedo hacer como sin ser el Z011, pero puedo decir, bueno, esta paciente es como si yo lo hubiera operado de entrada. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Espera, Miguel, que quisiera que el doctor Escoló opina. Ahí él dijo algo, Cristina, que te lo tomé una pincita, Cristina, y vamos a retomarlo. Fede, Sí. ¿estás ahí? ¿Querés contestar? A ver, el que dijo que había que utilizar la técnica combinada con tecnesio y radioisótopo fue Terry Mamounas. Terry Mamounas, en un viejo trabajo, el B27, tomó esos pacientes y les hizo ganglio centinela. Sin el radioisótopo tenía identificación del 78, casi del 80%. Cuando utilizó la técnica combinada con azul y con tecnesio, subió un 10% la tasa de identificación. Me sirve para identificar los ganglios, pero si yo con azul solo tengo 3 ganglios, eso me habilita a no hacer la linfadenectomía axilar. Durante mucho tiempo se discutió si el ganglio centinela había que hacerlo antes de la neoadyuvancia, después de la neoadyuvancia. Hay trabajos como el Centina que se hizo antes y se hizo la rebiopsia del ganglio centinela. No sirvió para nada todo eso. Hoy en día hay un solo concepto, que es tratar de hacer el escalamiento de la cirugía, tanto en la mama como en la axila. Y lo puedo lograr con la técnica combinada y con todo lo que se dijo hoy a la tarde. Cristina, yo quiero tomar una cosita que dijiste recién, Cristina, que yo no sé si lo dijiste o yo entendí mal. Vos dijiste que una paciente que axila clínicamente negativa, le hacías neoadyuvancia, después le hacías la técnica con uno de los 2 métodos. Dijiste que si el ganglio te venía positivo, veías si le aplicabas el Z11 post neoadyuvancia. Sí, No, a ver, No, pará un poquitito. El Z011 no puede ser aplicada en las pacientes con neoadyuvancia. Nunca. ¿Está claro? Ya está claro, nunca. No se aplican las pacientes con neoadyuvancia. Pero hay lugar ni a mencionarlo, Cristina, el Z11 es neoadyuvancia. No puedes ni mencionarlo. No, tal cual. Pero vos podés, luego de la neoadyuvancia, si te queda un... Cris, ¿me escuchás? Está muteada. Cris, No, Fede, ¿la muteaste? Bueno. La muteó Federico. No. El concepto es que si luego de la neoadyuvancia queda enfermedad remanente en axila, eso es indicación absoluta de vaciamiento axilar. Hoy por hoy, no sé hasta por el momento, ¿no? Pero
Creo que Pero eso ya es así. Fede y Cristina, no sé, ahí volviste, Cristina. A ver, díganme si estoy en lo correcto, pero por el momento, cualquier, inclusive células tumorales aisladas o micrometástasis post-neoadjuvancia, hoy por hoy es indicación de vaciamiento, ¿es cierto? Totalmente de acuerdo. No sé si me expresé mal, totalmente de acuerdo con ustedes. No, había quedado, por eso había quedado ese concepto tuyo flotando en el aire que había que aclarar. Perdón, me expresé mal. Perfecto. Bueno, una consulta, Nacho, puede Dale, ser claro. a los mastólogos sobre todo. Primero, por lo que surgió al principio que ustedes nos indicaban en ecografía a lesiones tempranas. Mi pregunta es, ¿toda paciente que ustedes están tomando ahora como clínicamente negativa que va a neoadjuvancia, le hacen ecografía a toda paciente previa que vaya a neoadjuvancia, ecografía axilar? O sea, toman clínicamente, que es el clínica y ultrasonido negativo. Me imagino, no sé, por eso para que conteste. Y la segunda, sí. Y todas esas pacientes van con ecografía y con Doppler axilar. Es importante en la orden incluir el Doppler axilar, porque para nosotros nos da mucha información. A veces dice ecografía de axila, no es así. Tiene que ser ecografía de partes blandas de axila derecha e izquierda con Doppler. Perfecto, gracias Fede, porque es algo que luchamos muchos años. Respecto a tu comentario recién, lo que puedo aportar es que hay un trabajo que está evaluando que si hay un ganglio centinela positivo después de una neoadjuvancia, va a, digamos, a randomizar a las pacientes a que se irradien solamente la axila versus a un vaciamiento más la irradiación de la axila también. O sea que hasta que no tengamos esos datos, lo que vos decís hasta ahora es verdad. Cuando los tengamos, nos volvemos a pelear. Miguel Olier, volviste a levantar la mano, una pregunta más tenías, y ya estamos terminando, ¿eh? Sí, una cosa más. Como no se puede extrapolar, también el hecho del Z11 a las mastectomías, pero el Amaros Trial, que no se ha comentado hoy, pero el Amaros Trial demostró que la paciente con hasta 2 ganglios positivos en la axila, tratada con mastectomía, andan mejor, sobre todo con los efectos secundarios, con la radioterapia que si le hiciéramos la disección axilar. Entonces, mi pregunta es, porque no vi que se comentó mucho, la tendencia de la mesa en la paciente que van a mastectomía y que tienen hasta 2 ganglios axilares positivos, ¿prefieren irradiar la axila o directamente ir al vaciamiento axilar? Sobre todo con el espectro de la reconstrucción mamaria, que nosotros los mastólogos tratamos de evitar la radioterapia siempre que se pueda, y si ya hacemos una mastectomía, pues probablemente, aunque hagamos una edición axilar, esas pacientes, muchas de ellas no van a recibir radioterapia. Fede. Si esa paciente no va a recibir radioterapia bajo ningún concepto, preferimos hacer la linfadenectomía axilar. Una linfadenectomía axilar es un día de internación, unos días con el drenaje y se acaba. El resto de la paciente tiene que estar durante 30, 40 días viniendo a irradiarse la axila porque no se la vaciamos nosotros. Si tiene indicación de radioterapia por otro motivo, bueno, uno tiene que evaluar cada caso en particular. Cristina. Yo prefiero vaciar la axila por ahora en las mastectomías. Máximo. Si se vacía, discutimos. Perdón, si no, salvo que sea una paciente... Perdón, una cosa, salvo que sea una paciente que viene en diferida, un ganglio positivo, que tiene mucha comorbilidad para meterla de vuelta en un quirófano, bueno, esa paciente la mandaríamos irradiar. Como hemos tenido ahora, en la época del COVID, una paciente que le hicimos una mastectomía, el ganglio centinela en diferida dio una micrometástasis y dijimos, no la vamos a operar, la mandamos irradiar directamente. Sí, Fede. Nos olvidamos que estamos en un contexto de pandemia y creo que muchas indicaciones de linfadenectomía están un poco supeditadas al momento actual. Nosotros en Fleming, todas las pacientes que van a quirófano van con PCR previa a la cirugía y tomografía de tórax sin contraste para asegurarnos que estamos metiendo en quirófano a un paciente negativo. Si yo a los 15 días tengo que volver a operarla, tengo que nuevamente hacer una PCR y nuevamente hacer una tomografía de tórax, y creo que esto, desde el punto de vista de costos, se disparan enormemente. Entonces, coincido que en algunos casos puntuales, en el contexto actual,
uno por ahí con un ganglio positivo preferiría por ahora hacer una linfadenectomía axilar para evitar nuevamente la paciente en quirófano. Bueno, creo que estamos en tiempo. A ver, dale. ¿Yo puedo hacer una consulta? Bueno, una Darío, una Diana y terminamos, porque si no se va. No vamos, me parece importante, porque hay muchos radiólogos y queremos preguntar a los mastólogos. Nosotros cuando hacemos ecografía mamaria, yo ya hace mucho tiempo voy diciendo que la ecografía mamaria no incluye la ecografía axilar, salvo cuando encontramos una lesión en la mama, que muchas veces se dice que es de un buen estudio ir a evaluar la axila. Para ustedes, ¿sería conveniente que nunca se evalúe la axila y que solamente a pedido de ustedes, o que forme parte de cuando uno encuentra una lesión sospechosa en mama, evalúa axila porque los podemos poner en un problema mayor más adelante? ¿Qué es lo que prefieren? Rápido. Fede, Cristina, rápido, traten de ser concisos porque se nos va el tiempo. La opinión nuestra es que si a ustedes le pagan esto y el tiempo que le dedican a los imagenólogos en hacer el estudio es el adecuado, sería maravilloso para que la paciente no tenga que volver. Pero muchas veces se hace la ecografía mamaria y le hace una pasadita a la axila, y eso no sirve. Una buena ecografía axilar implica mucho tiempo, mucha dedicación y mucho conocimiento. Es casi tan importante o más importante que la ecografía mamaria. Totalmente de acuerdo con Federico. Bueno, perfecto. No, Diana. solamente de las que, sobre todo las preguntas que nos hacen acá, si les informan células tumorales aisladas en la congelación, no, obviamente no, ni micro ni células tumorales aisladas, no. Cris. No. Aparte que células tumorales aisladas o micrometástasis en un ganglio centinela, no en neoadyuvancia, en un ganglio centinela común, es como si fueran negativos, así que no nos importa. Y en neoadyuvancia tampoco en congelación. Perfecto. Sí, no, en post-neoadyuvancia sí importan. Sí importan, sí. Pero no se informan en la congelación. Neoadyuvancia sí, porque tenemos que hacer el tratamiento. Sí. Exacto, pero eso bien diferido. Bueno, terminamos. Ya estamos en hora, la verdad que la mesa para mí fue muy divertida. Les agradezco muchísimo a los panelistas por haber participado, por haber brindado su tiempo para estar un rato con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, Gracias. nada, nos vemos el lunes que viene a los demás, a todos los que participaron. Diana, muchas gracias. Y un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fede. Gracias. Chao, Fede. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Gracias, Diana. Darío, un abrazo grande.